El otro día me compré unos punteros láser y pensando en cómo utilizarlos para un vídeo, se me ocurrió la idea de poner dos cuchillas de afeitar paralelas y muy pegadas entre sí y al enchufar el hueco entre ellas salió esto. En el vídeo no se ve bien, así que os muestro una imagen tomada a oscuras y con la pared más alejada. Y luego una tomada por gente que sabe hacer fotos. Hola a todos, hoy vamos a hacer otro vídeo más de óptica y nos vamos a centrar en esto que acabamos de ver, en el patrón de difracción por una rendija. Y vamos a explicarlo desde un razonamiento clásico y uno cuántico, en el que emplearemos la función de onda y la transformada de Fourier, lo cual nos llevará al principio de incertidumbre. Esto es el diagrama de lo que está ocurriendo. La luz está entrando por la abertura de tamaño A y se va a chocar hacia la pantalla, que está situada a una distancia L. Y queremos ver qué ocurre en un punto que se encuentra a una altura I sobre el centro de la rendija, que se encuentra en altura 0. Y la rendija se expande A medios hacia arriba y A medios hacia abajo. Además, podemos saber que este ángulo cumple que la tangente de z es la altura entre la longitud. Ahora, si L es muy grande, este ángulo va a ser muy pequeño. Entonces la tangente de z va a tender. Entonces la tangente de z va a ser muy pequeño, que es aproximadamente el seno, que va a ser aproximadamente z. Entonces z va a ser aproximadamente i entre l. Ahora, como L es mucho mayor que A al cuadrado entre lambda, y donde lambda es la longitud de onda del láser. La anchura de la anchura, sí, no, de la rendija es de aproximadamente, A es aproximadamente 0,1 milímetros. Y la longitud de onda del láser, que lo tengo aquí, mira, lo puedo decir, es de 650 nanómetros. Nanómetros, que es aproximadamente, que es mucho más pequeño que 0,1 milímetros. Ahora, la longitud es la distancia entre nosotros y la pantalla, que yo la he hecho a unos 6 o 7 metros. Entonces, L es aproximadamente 6 metros. Ahora, al cuadrado entre lambda, pues será alrededor del milímetro, y estamos hablando de metros. Entonces, esto de aquí es cierto, y podemos aplicar lo que se conoce como la aproximación de Fraunhofer, que es una integral en la que podemos calcular el campo eléctrico en cada punto, que es la que vamos a solucionar ahora. Esta es la aproximación de Fraunhofer, donde estamos considerando que sobre cada punto de la rendija hay un nuevo foco puntual, que es lo que se conoce como el principio de Huygens. Ahora, cada uno de estos va a introducir un desfase, que es lo que vamos a calcular, bueno, que es lo que tomamos con este de aquí. Y nos dice que el campo eléctrico en función del ángulo, es decir, la altura sobre el eje Y, ¿no? Angular, va a ser proporcional a esta integral de aquí. Proporcional porque no conocemos cuál es la contribución exacta de cada uno. Y además dependerá del número de focos que tomemos. En este caso, como tomamos un número infinito de focos, vamos a tomar un diferencial, es decir, una suma infinita, una integral. Esta integral, si lo resolvemos, nos llegamos a que es esto de aquí, que si sustituimos el valor de i entre a medios y menos a medios, llegamos a que es esta expresión de aquí. Ahora, podemos identificar que tanto aquí como aquí está la misma expresión, ¿no? Lo que pasa es que arriba está dentro de un seno. Esto lo se conoce como la función sinc, es decir, e de teta va a ser a veces el sinc de k medios del seno de teta. La función sinc es simplemente el seno de x entre x, y x es k medios por el seno de teta, que es esta función de aquí. Y luego, si simplemente quitamos la k, que no lo he dicho antes, es 2pi entre lambda, llegamos a que el campo eléctrico en función del ángulo va a ser esto de aquí, que es ya el resultado de la integral. Es decir, conocemos ya el campo eléctrico del láser, ¿no? De lo que está después de la rendija en función del ángulo. Ahora, la intensidad es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, entonces es lo que vamos a calcular ahora. Como la intensidad es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, pues simplemente
esto es el sin al cuadrado de pi a entre lambda por el seno de teta, entonces la intensidad va a ser i sub 0 por el sin al cuadrado de pi a entre lambda por el seno de teta. Donde i sub 0 es simplemente la intensidad en i es igual a 0. Es decir, la intensidad del láser, podríamos llegar a decir. Que pues dependerá del modelo, ¿no? Y tanto de la potencia del láser como de la superficie del círculo, ¿no? Del punto que proyecta el láser. Y queremos calcular ahora dónde esta función se anula, dónde el sinc se anula. Como el sinc es simplemente el seno entre x, pues simplemente se va a anular, esto es igual a 0, cuando el seno de x sea 0, ¿no? Ahora, ¿cuándo se anula el seno de x? Pues cuando x es simplemente m veces pi, un número entero de veces pi. Es decir, o 0, 180, 360, etc. Y para valores negativos también, porque estamos contando que puede ser el punto o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la intensidad se anulará cuando pi entre a, o sea, pi por a entre lambda por el seno será m veces pi. Entonces, simplemente el seno va a ser m veces lambda entre a, que como son ángulos muy pequeñitos, podemos aproximar a simplemente al ángulo como tal. Entonces, se anulará cuando el ángulo que forma con respecto a la horizontal sea esto de aquí. Ahora, si volvemos a lo que hemos dicho antes, que el ángulo va a ser aproximadamente I entre L, pues se anulará, ¿no? En las alturas I es igual a ml lambda entre A. Esto nos dirá también que la distancia entre máximos consecutivos será, pues, de lambda, o sea, de L lambda entre A, ¿no? Esa es la distancia entre ellos. Y la anchura del máximo central, pues será 2 veces esta cantidad. Con, que no lo he dicho, m es más menos 1, más menos 2, etc. Si volvemos a la foto, podemos ver que todos los máximos y los mínimos están a la misma distancia que lo que acabamos de ver, y que la intensidad de los máximos cae como 1 entre x cuadrado, es decir, cae muy rápidamente. Y así hemos encontrado desde un punto de vista clásico, a partir de geometría de óptica geométrica, en la que todos los rayos van en línea recta, el patrón que sigue la luz al atravesar una rendija pequeña. Vamos a irnos ahora al mundo cuántico, donde la función de onda de los fotones, ¿no?, que atraviesan la rendija serán esta de aquí. Donde será 0 si no están dentro de la rendija, es decir, serán no nulas dentro, entre menos a medios y a medios, y será 1 entre raíz de a dentro de la rendija. Este 1 entre raíz de a es simplemente una constante de normalización, simplemente para que la integral del módulo de psi al cuadrado dentro de la rendija, es decir, entre menos a medios y a medios, sea 1. Es decir, que hay una probabilidad del 100% de que el fotón atraviese la rendija. Como ya vimos en el vídeo de la transformada de Fourier y de los micrófonos, que os voy a dejar aquí arriba, la transformada de Fourier, esta f rara, pasa del mundo temporal al mundo de las frecuencias. Y de la misma manera podemos pasar del mundo espacial al mundo de los momentos, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Es decir, queremos hacer la transformada de Fourier de psi, que es la función de onda que teníamos antes. Vamos a llamar phi de p a la transformada de Fourier de psi, que simplemente va a ser esta integral de aquí, que es simplemente la transformada de Fourier, que ya expliqué en el otro vídeo, como he dicho. Ahora, si esta integral simplemente la hacemos, pues llegamos a que es esto de aquí, que si reordenamos un poco, nos va a recordar a la función sinc. Simplemente redondeando va a ser que phi de p es proporcional a el sinc de, pues de esto de aquí, ¿no? De pa entre 2h barra. Es decir, va a ser un comportamiento similar al mundo clásico, ¿no? La distribución de los momentos. Por lo tanto, la probabilidad de que el fotón tenga un momento p, simplemente el módulo de psi al cuadrado, va a ser proporcional a sinc al cuadrado de pa entre 2h barra. Por ahora hemos definido p como p en el eje y. Por lo tanto, va a ser igual al momento total, ¿no? Tanto en el eje x como en el y, como estamos en dos dimensiones, en el eje z nos da igual, por el seno de z. Por lo tanto, el momento en y va a ser igual a
a 2pi h barra entre lambda. Entonces, P por A entre 2h barra, que es lo que teníamos antes en el argumento del sinc, ¿no? En la parte cuántica que hemos hecho antes, va a ser simplemente pi por A entre lambda por el seno de z. Entonces, la probabilidad en función del ángulo de que un fotón tenga determinado momento, ¿no? Será proporcional al sinc al cuadrado de pi por A entre lambda por el seno de z, que es exactamente la misma expresión que teníamos para antes con la intensidad. Por lo tanto, hemos conseguido hacer que la teoría cuántica y la clásica compaginen entre sí y además con la realidad. Vamos a ver aquí, además, cómo se relaciona con el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre simplemente nos dice que la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en el momento tiene que ser mayor o igual a h barra entre 2. Entonces queremos calcular en primer lugar la incertidumbre en la posición y la incertidumbre en el momento. La incertidumbre en la posición va a ser del orden de la anchura de la rendija, ¿no? Del orden de A. ¿Por qué? Porque sabemos que el fotón atraviesa la rendija, la cual tiene una anchura A, pero no sabemos dónde está. Puede estar o de un lado total a la izquierda, no, en menos A medios, o al otro lado en A medios. Es decir, nuestra incertidumbre, nuestro error, en nuestro desconocimiento, ¿no? Es de una magnitud de A, ¿no? De la propia anchura de la rendija. Mientras que la incertidumbre del momento será del orden de H entre A. ¿Por qué? Porque simplemente es el momento que tiene un fotón, ¿no? En el que está dentro del máximo central, donde se concentra la mayoría de fotones. Entonces simplemente podemos aproximarlo. No, esto no es correcto, será menor o mayor, la verdad es que no estoy muy seguro. Pero será de este orden. Entonces simplemente si tomamos delta de i por delta de p, pues va a ser a por h entre a, que es h, que es obviamente mayor que h barra entre 2. Es decir, cumple el principio de incertidumbre. Lo hemos hecho bien, básicamente. Ahora podemos ver que, como hemos aplastado la luz, como hemos reducido la incertidumbre en su altura, ¿no? En su posición, hemos hecho delta de A, o sea, delta de I pequeñito, ¿no? Es decir, esto es muy pequeño. Hemos hecho que la incertidumbre en el momento aumente. Por lo tanto, no hemos conseguido que siga recto, sino que al aplastarlo hemos conseguido que se abra. Justamente es al revés de lo que queríamos conseguir, ¿no? Entre comillas. También podemos verlo que si hacemos la apertura infinitamente grande, ¿no? O simplemente muy grande, la incertidumbre en el momento va a caer a cero. Es decir, si no atraviesa nada, pues no se va a difractar. Que es lo que ocurre pues con todas las luces que hay, ¿no? O sea, si encendemos una linterna, se genera enfrente un círculo, no se genera este patrón de difracción. Por eso necesitamos una rendija muy pequeña. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero os haya gustado, que donde hemos visto que apretar la luz hace que se abra formando un bonito patrón de interferencia. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, comentad y suscribíos. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo.